¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Armando Cruz, soy el gerente de soporte a base instalada de GMP Sistemas. Queremos agradecerte por acompañarnos en este día en el webinar de cálculo de aguinaldo del 2024. Sabemos que estos días son un poquito complicados en cuanto a temas de operación de nómina, que todos los que estamos en el área, pues sí tenemos una carga de trabajo un poco pesada por precisamente cálculo de aguinaldo, cierres anuales, entregas de caja y fondo de ahorro. Entonces, pues queremos agradecerte que te hayas tomado el tiempo necesario para poder asistir a este webinar, en el cual el objetivo es que podamos realizar el cálculo de aguinaldo en el OpenHR y que cualquier duda que podamos tener respecto a este tema, respecto al cálculo de aguinaldo, la podamos aclarar para que sus procesos de nómina, sus procesos de cálculo de aguinaldo puedan ser lo más eficientemente posibles. Nos acompaña en esta sesión Luz María Hernández, como encargada también ahí pues de las cámaras, ahí del sonido del webinar. Jorge González como gerente de producto de OpenHR. Entonces, lo que vamos a hacer en estas presentaciones primeramente es dar una breve explicación en temas teóricos del cálculo del aguinaldo. Posteriormente, Jorge González nos va a ayudar con unos ejemplos del cálculo de aguinaldo en OpenHR versión 10.0. Y al final de la presentación vamos a tener un tiempo para responder las preguntas que ustedes vayan realizando en el apartado correspondiente. Te invitamos a que puedas hacer uso de este apartado, que cualquier duda que puedas tener con respecto a este tema, igual si tienes alguna duda con respecto al cálculo anual, pues podamos pues aprovecharlo también para poder disiparlas, independientemente de que la siguiente semana vamos a tener otro webinar con respecto al ajuste anual. Si tienes alguna duda que podamos resolver, con todo gusto quedamos al pendiente. Bueno, pues vamos a comenzar formalmente con este webinar. Primeramente, pues en el cálculo de aguinaldo, vamos a definir qué es lo que propiamente la ley interpreta como aguinaldo. Esto viene definido en el artículo 89 de la Ley Federal, en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos indica que los trabajadores van a tener un aguinaldo anual que debe pagarse antes del 20 de diciembre. Es decir, esta va a ser una gratificación que reciban los trabajadores y que no debe de ser menor de 15 días de salario si se tiene el año cumplido, o lo proporcional a los días laborados por el empleado. Nos indica la ley que si el trabajador no se encuentra activo en estos momentos o el día del pago del aguinaldo, también tiene derecho a recibir esa parte proporcional que generalmente se le paga en una nómina de finiquitos. De igual manera, pues trabajadores que ingresaron en el ejercicio, pues solamente se le paga la parte proporcional a los 15 días de salario. Como comentamos, esto es lo mínimo que establece la ley. Es probable que el siguiente año pues esto cambie. Ha habido noticias de que lo mínimo para el siguiente año pueden ser 30 días de salario, aunque mientras eso no esté estipulado en la ley, pues no surge ningún efecto ni ninguna obligación para las empresas. Comentar que estos 15 días es lo mínimo que se le puede otorgar al trabajador, pero también se le pueden otorgar más días y también pueden ser días de acuerdo a su antigüedad, como estipulan varias empresas. Es decir, premian la antigüedad del trabajador y cuando entra en su primer año el trabajador tiene derecho a 15 días. Posteriormente, de acuerdo a contratos colectivos, de acuerdo a políticas de la empresa, esos días van variando de acuerdo con la antigüedad del trabajador. Entonces es probable que al segundo año ya le toquen 20 días, al tercer año 25 días y así sucesivamente para el pago de la antigüedad.
para el pago del aguinaldo, considerando la antigüedad del trabajador. Bueno, este aguinaldo se debe pagar con el salario diario vigente en el momento del pago del aguinaldo. Es decir, el trabajador pudo haber tenido un incremento de sueldo en el transcurso del ejercicio, pudo haber tenido un aumento, por ejemplo, de un 20%. Eso no significa que se le pague el aguinaldo con una parte proporcional desde el inicio del ejercicio a la fecha del aumento de salario. Generalmente, pues el aguinaldo se debe pagar con el salario diario vigente en el momento del pago. También el aguinaldo se paga en una nómina especial. Esto se realiza también por cuestiones del timbrado de nómina. En el timbrado de nómina se debe de especificar el tipo de nómina en el que se realiza el pago de esta prestación. Entonces, generalmente se estipula que el pago de aguinaldo se realice en una nómina especial, pero generalmente esa nómina especial la venimos pagando por los días 10 de diciembre, 12 de diciembre. Ya está cubierta esa nómina especial. Y hay veces que trabajadores ingresan después de esa fecha. No nos olvidemos que a pesar de que el trabajador ingresa después de que hayamos pagado el aguinaldo, si todavía está en el ejercicio, quiere decir que tiene derecho a recibir esa parte. Sabemos que va a ser una parte muy pequeña. Generalmente esa parte sí se puede pagar en la nómina ordinaria de los trabajadores, o pueden abrir un periodo número 2 de nómina ordinaria del aguinaldo, nómina especial del aguinaldo, perdón, y ahí realizar el pago del mismo. Es decir, para esos trabajadores que ingresan después del pago del aguinaldo propiamente, se tienen las dos opciones: pagarlo en una nómina especial o abrir un periodo 2 de nómina. Bueno, también nos comenta que los trabajadores que hayan sufrido accidentes de trabajo, o las trabajadoras que hayan tenido incapacidad por maternidad en periodos pre y postnatales, deben tener asegurado el pago completo de su aguinaldo. Es decir, esto es equivalente a lo que hacemos para el reparto de utilidades. En el reparto de utilidades sabemos que no consideramos las incapacidades por riesgo de trabajo ni por maternidad para para el cómputo de los días laborados. Esto es similar a lo que hacemos en el aguinaldo. Se deben de restar las faltas, los ausentismos del trabajador, los permisos sin goce de sueldo para el pago del aguinaldo. La realidad es que hay muchas empresas que tampoco tienen por política descontar las faltas. Entonces solamente cuentan desde la fecha de ingreso del trabajador hasta el 31 de diciembre, sin considerar ausentismos. Eso también es lo que, como comento, realizan la mayoría de las empresas, pero en la práctica o en el deber ser, deberían de descontarse las faltas y los ausentismos que tenga el trabajador. Bueno, como comentamos aquí en el primer punto, el aguinaldo se debe pagar a salario diario. Pero ¿qué pasa? Tenemos trabajadores que son comisionistas, que son vendedores, que muchas veces están registrados con un salario mínimo en nuestras empresas. Entonces también sería injusto para ellos pagarles el aguinaldo con ese salario. Entonces la ley estipula en el artículo 289 que para ese tipo de trabajadores podemos generar un ingreso podemos generar un promedio de las comisiones que el trabajador haya tenido en el ejercicio, de tal manera que podamos integrar esas comisiones al pago del aguinaldo, y el salario con el que se va a realizar el pago de esta prestación pueda ser mayor, lo que sería más justo para el trabajador, porque generalmente pues sabemos que las comisiones, y así lo estipula la propia ley, forman parte del salario del trabajador. También cuando liquidamos a este tipo de trabajadores, sabemos que le integramos las comisiones en el pago de sus finiquitos, en el pago de sus liquidaciones,
y por lo tanto también se deben de integrar para el pago del aguinaldo, integrándolas al salario diario. Bueno, y también como en el siguiente punto, pues comentamos que las empresas pueden acordar con los sindicatos, con los propios empleados, pagar más días de aguinaldo por este concepto, pero nunca debe ser menor a lo que establece la ley, es decir, 15 días de aguinaldo. Recordemos que también este concepto es parte de la integración para seguro social. Es decir, si se otorgan más días de aguinaldo, estos días se deben reflejar en el factor de integración de seguro social. También este es un tema que se debe tomar en cuenta en dado caso de que se decida aumentar los días de esta prestación, porque las cuotas también para el seguro social se incrementarían. No solamente se incrementaría el pago del aguinaldo, el pago de esta gratificación, sino también la retención de las cuotas de seguro social al empleado al modificarse el factor fijo. Bueno, te recordamos que si tienes alguna duda al respecto, la vayas poniendo en el apartado de preguntas para que al final de la presentación y durante el transcurso de la misma podamos resolverlas. Ok, ¿cuál es el tratamiento que nos dice la ley de ISR para el aguinaldo? Pues básicamente nos está diciendo que tenemos un exento de 30 UMAS en el pago del aguinaldo, que a valor del 2024 sería de 100.857 pesos, que es el valor de la UMA diaria por 30. Esto equivale a 3.257.10. Todo lo que exceda de esta cantidad debe estar grabado. Si yo le pago al trabajador, no sé, 3,000 pesos de aguinaldo, todo estaría exento y no es sujeto de cálculo de impuestos. Si el pago del aguinaldo excede de los 3,257.10, como comentamos, la diferencia se debe de gravar para efectos de impuestos sobre la renta, y en el cálculo del impuesto sobre la renta se tiene dos opciones para el cálculo de esta retención en el aguinaldo. La primera, pues es integrar ese pago gravable del aguinaldo a los conceptos ordinarios del trabajador, y con eso realizar el cálculo del impuesto considerando solamente la tabla mensual. Es decir, vamos a tomar todos los ingresos del trabajador más la parte gravable del aguinaldo, lo que gana en un mes, y meterlo a una tabla mensual y con eso realizar el cálculo de su impuesto. Esto pues va a representar una mayor retención para el trabajador porque estamos metiendo un ingreso anual, un ingreso anualizado en un solo mes y aplicándole una tabla mensual. Por lo tanto, sí va a repercutir en un impuesto mayor de retención al trabajador. Por eso la propia ley ha previsto en el propio reglamento del artículo 174 que se pueda hacer un procedimiento especial para el cálculo del aguinaldo. ¿En qué consiste ese procedimiento? Básicamente en dividir la percepción gravable del aguinaldo entre 12 meses y con eso calcular un factor, de tal manera que ese cálculo de impuestos pueda ser más equitativo para el trabajador y no le repercuta, pues, meter todos los ingresos en un solo mes, sino que sea, pues, un poco menor la retención de impuestos. Esto es lo que nos permite realizar el propio reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí viene un ejemplo de cómo se realiza ese cálculo del impuesto considerando el reglamento. Como comentamos, el propósito es de básicamente tener la percepción gravable del aguinaldo en un solo mes. Entonces aquí vamos a considerar un ejemplo. Si un trabajador gana 20,000 pesos mensuales, quiere decir que tenemos un salario, un aguinaldo, mejor dicho, de 10,000 pesos. Para obtener ese aguinaldo gravable,
Tomamos los 10,000 pesos que se le paga de aguinaldo, le descontamos la parte exenta y nos da 6,742,90. Esos 6,742,90 los dividimos entre 365 y lo multiplicamos por 30,4. Entonces ya tengo un aguinaldo gravable mensual de 561 pesos. Ya una vez que tengo ese dato, lo que vamos a hacer es calcular dos impuestos con tabla mensual. Un impuesto considerando este aguinaldo gravable más el sueldo ordinario del trabajador. En este caso, si nos vamos prácticamente a la parte de abajo de la lámina, son 20,000 pesos de parte gravable, como comentamos, que es el sueldo ordinario mensual del trabajador, más los 561 pesos gravables del aguinaldo, nos da una base total de 20,561,60. Si eso lo metemos a una tabla mensual, nos da un impuesto a retener de 2,723,96. Y calculamos el impuesto por el ingreso mensual del trabajador, es decir, por los 20,000 pesos. Si calculamos su impuesto, sería de 2,604. Entonces, lo que vamos a hacer es una diferencia de impuestos. Los 2,793 que me incluyen la parte gravable del aguinaldo, menos los 2,604 que corresponden solamente a los ingresos ordinarios del trabajador, y obtenemos una diferencia de 119,96. Esos 119,96 lo dividimos entre la parte gravable mensual del aguinaldo, que son los 561,60, lo multiplicamos por 100 y obtenemos una tasa a aplicar del 21,36%. Como vemos, lo que hace el reglamento es lo que comentamos hace algunos minutos, de dividir la base gravable y sobre eso obtener una tasa que pueda ser quizá más justa para el cálculo del aguinaldo que meter todos los ingresos a una base mensual. Entonces, si multiplicamos el impuesto gravable del aguinaldo por el 21,36%, nos da un impuesto a retener de 1,440,31. Hay que considerar también que como también estamos próximos a hacer un ajuste anual de impuestos, ya propiamente en el ajuste anual de impuestos ya no prevé que tengas pues un cálculo especial. Ya todo se basa en un solo procedimiento. Entonces hay que considerar también que si se le dejó de descontar o se trató de que esto pueda ser más justo para el trabajador en el pago del aguinaldo per se, podemos tener una repercusión en el ajuste anual, porque en el ajuste anual solamente se tiene un procedimiento. Ya no nos permite manejar nada por reglamento. Entonces es probable que una diferencia a favor que pueda tener el trabajador en el aguinaldo, finalmente la vaya a terminar pagando en el ajuste anual de impuestos. Bueno, ¿y qué necesitamos para generar el aguinaldo en OpenHR? Primeramente debemos definir las tablas de aguinaldo que tenemos en nuestra empresa. Esas deben de estar configuradas en nuestra nómina. Si hubo cambio de prestaciones en este año, deben de estar actualizadas también. Definir nuestra nómina de aguinaldo, donde vamos a realizar el pago del mismo. El DIP de aguinaldo, ya viene un DIP configurado en OpenHR por default, pero como les comento, ese DIP no considera ausentismos. Si ustedes requieren que se consideren los ausentismos del ejercicio, pues se necesita realizar una modificación. Es probable que clientes que han estado pues años con nosotros, pues ya tengan configurado este DIP con las adecuaciones a la política de ausentismo que van a manejar en su empresa. También la configuración del cálculo de impuestos que van a manejar, si lo van a manejar por procedimiento normal
o lo van a retener por reglamento. La clave SAT para timbrado de aguinaldo y como comentamos, la información de faltas en incapacidades generales en caso de descontarlas en caso de descontar del aguinaldo los días laborales. Es la información que necesitamos para OpenHR en OpenHR para calcular el aguinaldo. Entonces vamos a ceder la palabra a Jorge González para que nos explique cómo realizar el cálculo del aguinaldo en el sistema de nómina. Te recordamos que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengas, nos la puedes hacer llegar en el apartado correspondiente para responderlas y hacer un repaso al final de la presentación. Adelante, Jorge, si gustas. Sí, hola, muchas gracias, Armando. Buenos días a todos. ¿Me dejas de compartir, por favor, Armando? Listo. Bueno, pues buenos días. Voy a explicar acerca del proceso que se debe generar o los puntos que hay que tomar en cuenta para poder calcular el aguinaldo dentro del sistema OpenHR. Ahorita lo voy a explicar dentro de la versión nueva, que es la versión 10, la versión más reciente. Entonces, esto también se puede realizar en la versión 7, aquellos que todavía lo tengan, que ya es muy pocos clientes lo tienen, pero el procedimiento del proceso viene siendo lo mismo, solo con diferencias entre dónde se encuentran cada una de las opciones. Bueno, empezaremos con la parametrización de la nómina, así como los calendarios y el concepto de nómina, el DIP como tal. Entonces, dentro del módulo de parametrización del sistema, que se encuentra en la parte de administración del sistema, parametrización, tenemos aquí diferentes pantallas que tenemos que utilizar ahorita, que es en primera el tipo de nómina. Con el tipo de nómina podemos dar de alta nuestra nómina o puede ser que ya la tengamos generada desde periodos anteriores. Entonces, en este caso, a veces lo único que hacemos es cambiarle la descripción del periodo, del tipo de nómina, para que nos diga que es la nómina de aguinaldo 2024 y en los recibos de nómina y en todo aquello que estemos generando pueda salir esta descripción como tal. No es un requisito, no es indispensable, solo es para que ustedes pudieran o puedan tener esta forma de poder diferenciarla de alguna forma. La periodicidad es una presión anual, ya que se paga solamente una vez al año. Si en algún momento ustedes requieren, no sé, si ya generaron su nómina de aguinaldo y necesitan volver a generarla para poder crear un nuevo pago para algún empleado que haya ingresado después de que se generó este cálculo o quisieran generarla de nuevo, bueno, a otro periodo, y lo único que tienen que hacer es como crear un nuevo periodo adicional. Aunque sea anual, pueden ustedes directamente entrar a calendarios y darlo de alta. Ahorita voy a mostrar cómo se genera el calendario. El periodo actual, que sería el periodo de la nómina que tenemos en activo, así como las tablas que vamos a considerar para el cálculo, como viene siendo la nómina, la tabla de impuestos mensual, la tabla de subsidio mensual y las tablas que vamos a utilizar. Aquí nos está pidiendo la tabla de vacaciones, sabiendo que no se va a utilizar este proceso como tal para que ningún cálculo de vacaciones o asignación de estas, solamente sería como informativo. Después viene la tabla de aguinaldo, que es la que vamos a utilizar. Esta, dependiendo de su tipo de nómina, puede ser parametrizada de cierta forma para que vayan generándola. Por ejemplo, bueno, y la parte de mantenimiento de tablas, aquí es donde definimos en la tabla de prestaciones, aguinaldo, y aquí tenemos la tabla de vacaciones aguinaldo EM. En este caso, para este ejemplo, tenemos que va cambiando de acuerdo a la antigüedad.
Lo de ley nos dice que se pagan 15 días de aguinaldo, como lo mencionó ahorita Armando, y probablemente cambie para el siguiente año. Pero mientras sigue siendo el dato obligatorio son 15 días de aguinaldo para todos los trabajadores. En este caso, en este ejemplo que muestro, aquí va mostrando que para los empleados, en esta clave de tipo de tabla de aguinaldo, tengo que a partir del segundo año, el empleado va generando un día más de vacaciones hasta llegar a 30 días. A partir de aquí, pues ya todos los empleados tienen 30 días de aguinaldo. Si tuviésemos más antigüedad, aquí la podemos ir generando, pero aquí ya tienen el tope a 30 días. Otra tabla que se puede tener es la tabla de ley, lo que mencionaba, que de 0 a 1 año son 15 días y de 1 a 60 años 15 días. Aquí menciona que de 0 a 1, 15 días, pero esto es proporcional. Como decía Armando, en el cálculo de aguinaldo, si el empleado entró a mitad del año, si entró el 1 de julio del 2024, por obvio le corresponde 7,5 días de aguinaldo. El sistema va a calcular la parte proporcional del aguinaldo que le corresponda de acuerdo a su fecha de ingreso o de alta, dependiendo cómo lo tengan configurado. Y después viene la tabla de desglose de monedas. Esa tabla de desglose de monedas antes se utilizaba para poder definir cuántos montos o cuántos billetes se iban a entregar a cada trabajador cuando se pagaba en efectivo. Actualmente este desglose de monedas se utiliza para poder determinar el redondeo de mi neto a pagar. Si mi tabla de desglose de monedas dice que va a ser hasta 1 peso, el sistema en automático va a redondear el neto a pagar en 1 centavo. Esta es la parte de parametrización del tipo de nómina. Y adicional a esto, al tipo de nómina que se va a generar, se le tiene que colgar esta nómina como una nómina especial. Si yo le doy el tipo de nómina del empleado, en este caso la 1C, nómina especial, y aquí tenemos asignada la nómina de aguinaldo. Si no hago esto, no tenemos forma de poder calcular la nómina de aguinaldo a los trabajadores. Por eso es muy importante que hagamos este caso. Ya que tengo yo dado de alta mi tipo de nómina, o ya le di mantenimiento de acuerdo al último año, entro a la parte de calendarios, periodo de nómina, y para la nómina AG, el periodo 1, yo ya tengo aquí generado mi calendario, que va del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del mismo año. Esto es para poder generar la nómina de todo el ejercicio. Y en esta parte se menciona cuál es la fecha de cálculo. Bueno, esta se genera de forma automática cuando se calcula la nómina y la fecha de cierre cuando se acumula. Esos datos van en blanco normalmente hasta que ya se empieza con el proceso, empieza a agregar estos datos. El mes acumulado, aquí hay que revisar. Si yo por alguna situación generé mi aguinaldo en noviembre, aquí el cálculo del mes acumulado tendría que ser noviembre. Y los días del periodo son los días del periodo de la nómina que estamos generando, que sería de 366 días, en el caso cuando sea bisiesto. Y si yo le doy generar calendario, el automático me lo genera colocando solamente la fecha de inicio y la fecha de apertura de incidencias. Esto se tiene solamente en la versión 10. Versión 7 tiene solamente la fecha de inicio y la fecha de término. Y posterior a esto, se hace la revisión del DIP para poder determinar cuál es el cálculo que estamos a generar o qué es lo que vamos a generar. El DIP normalmente o la versión estándar tenemos un DIP que se llama @gra. Este concepto de @gra tenemos cierta configuración. Por ejemplo, esta clave de recibos es en algunos casos, en algunos clientes, lo que se tiene este dato es el que se muestra al momento de imprimir los recibos. En lugar de mostrar @gra, muestra este dato. Siempre y cuando así lo tengan definido o así lo tengan configurado en su sistema. Secuencia de cálculo. La secuencia de cálculo nos determina en qué momento voy a calcular este concepto.
Esto depende si yo tengo, por ejemplo, varios cálculos que dependan el aguinaldo depende de ciertos cálculos. La secuencia de cálculo debe ser posterior o superior a los dips que voy a considerar. Un ejemplo, lo que mencionaba hace rato Armando, sobre el cálculo de un salario integrado o de un salario promedio para el pago de comisionistas. Entonces, para yo poder generar este concepto, necesito tener el resultado del concepto de salario, del salario promedio. Entonces, el salario promedio puede tener una secuencia de cálculo 20. Se calcula ese concepto, me guardo el resultado, después viene este concepto con la secuencia 30 y como ya tengo el resultado del cálculo anterior del salario, únicamente en la fórmula de este concepto se va a definir el salario es igual al resultado del salario promedio y hace el cálculo de los días que le correspondan y lo multiplica por el salario. Para eso se utiliza la secuencia de cálculo. E incidencia. La clave de incidencia se utiliza para poder determinar que es un cálculo único ahorita. Cuando se acumule la nómina, se borrará este concepto de la nómina para que en el siguiente ejercicio no tengamos basura, no tengamos información de más en nuestra nómina. Después, el tipo de DIP es un DIP de percepción, no tiene ningún tope. Realmente el cálculo que va a hacer es de acuerdo a la ley o de acuerdo a lo que ustedes definan y no tenemos ningún tope a ninguna, a ningún importe ni nada. El redondeo del importe cuando me regrese, si quiero redondearlo o no. Esto quiere decir que si yo le pongo a la unidad, lo que va a hacer es, si el resultado son 3.000,45 centavos, el sistema lo va a redondear y me lo va a bajar a 3.000. Si es 3.000,80, me lo va a subir a la unidad y serían 3.001 para subirlo. Entonces, en este caso, nos sirve para esto del redondeo del importe y el redondeo del dato. Si le voy a pagar 7.6 días, pero yo quiero que lo ponga a la unidad, lo que va a hacer es como redondeármelo hacia arriba para tener una cantidad de 8 días o algo así. En la parte de impuestos, aquí se define cómo lo voy a considerar. Se lo voy a calcular de acuerdo al cálculo normal, que lo sumarice a mi percepción grabable del mes y haga ciertos cálculos, o lo quiero pagar como impuesto extraordinario. Esto con la finalidad de que tengamos un menor impacto en el trabajador y le quitemos como una proporción más normal a este trabajador. Y en la parte de abajo nos menciona que el tope de no gravable es de 30 UMAS. Entonces, esto también tenemos que tener definido, tenemos que tener cargado el monto de la UMA. Eso donde lo hacemos. Igual en la parte de mantenimiento de tablas, mantenimiento, zonas económicas, y aquí le pongo la UM. Es la clave que se definió para el cálculo de la UMA. En este caso son 108,57, que es el valor de la UMA en este año. Esto lo tuvieron que haber cambiado desde el 1 de febrero del año para todos sus cálculos, extensiones de tiempo extra, PTU, para ciertos cálculos también de seguro social. Y ya que tenemos definido el tope, viene la validación, que es nada más validar si es requerido o no requerido el dato de parámetro 1, por ejemplo. Si yo voy a calcular por fuera los días que le corresponda por alguna situación que ustedes decidan, sabes que lo quiero calcular por fuera porque voy a considerar una parte por un cálculo y otra parte diferente, pueden cargar la incidencia con los días a pagar. Y en este caso podemos definir si acepto decimales, es decir, si quiero pagarle proporcionales de días. En este caso es opcional. ¿Por qué? Porque igual a lo mejor a un empleado en particular le tenga que pagar una cantidad diferente de días. Y en la fórmula, en este caso, no tengo fórmula. ¿Por qué? Porque existe la fórmula interna. Ese es un open estándar en el cual, desde la forma interna del sistema, está calculando el aguinaldo de acuerdo a la forma de ley completamente.
sin considerar la parte de descontar faltas o descontar incapacidades. Para eso es necesario, si lo calculan de esa forma o lo quieren calcular considerando faltas e incapacidades, se deben acercar al área de soporte con Armando para que definan esa fórmula y se pueda generar de forma, digamos, se genere esa fórmula y la puedan pegar aquí y que haga el cálculo de acuerdo a esta política. Y adicional a esto, en la parte de DIPS del SAT, tenemos que definir con qué concepto o con qué clave SAT se va a timbrar este concepto, que en este caso es el P002, que es ratificación anual de aguinaldo, que viene dentro del catálogo que distribuyó el SAT. Y si tuviéramos algún caso en el cual voy a retener, bueno, se va a hacer un ajuste de aguinaldo, porque se le pagó de más o algo así. Entonces aquí se define el concepto negativo. Si yo tuviera un arroba gra en negativo, el sistema lo va a generar en este concepto y lo va a poner como percepción, bueno, como deducción, para que se refleje en el CFDI y haga la disminución de esa base al, este, de la base gravable que se tiene que reportar al del SAT. Hasta aquí tenemos definida nuestra parametrización, recordando que parametrizamos el tipo de nómina, el calendario, el salario de la UMA y la fórmula del DIP o el concepto que requerimos, la tabla de aguinaldo y la clave SAT. Es muy importante que se también lo definan para poder enviar correctamente al SAT su nómina. Ok, ya que tenemos definido nuestros conceptos y nuestra parametrización, viene ya el cálculo de la nómina. Para esto, el primer paso es entrar al módulo de proceso de nómina, incidencias, y hacer una asignación de la incidencia de @gra a la nómina que estamos o que queremos procesar. Voy a hacer una asignación grupal, donde le digo que para los empleados de la nómina 1C, voy a generarlo en la nómina de aguinaldo. Y le voy a decir que le dé cambio alta. ¿Por qué cambio alta? Porque si el empleo ya tengo asignado el concepto de @gra, lo que va a hacer es, si lo tengo, agregármelo en automático. Si no lo tengo, lo da de alta de forma automática. No tengo que entrar empleado por empleado a asignarle el concepto. Y aquí en la clave de div defino qué concepto voy a, voy a asignar. En este caso es el div de @gra. Le doy a aceptar y lo que va a hacer es asignarme a los empleados del tipo de nómina este, 1C, el concepto de aguinaldo a la nómina AG. Si yo me voy directamente a la parte de incidencias por empleados, que es con el botón que está aquí en medio, que es una D con un monito y un más menos, y yo busco aquí a algún empleado de la nómina 1C, le doy a nómina AG, y en automático ya tengo asignado el concepto de @gra en en la tabla de incidencias para poder generar la nómina. Entonces, después de esto ya viene el proceso de cálculo de nómina, cerciorándonos de revisar en el tipo de nómina, la nómina AG, lo tenga puesto en la parte de carga de incidencias. ¿Esto para qué? Para que nos considere el maestro de empleados activo o el actual y con eso nos genere nuestra nómina. Ya que si lo dejamos en la parte de impresión de nómina, lo que va a hacer es va a agarrar la tabla temporal del maestro de empleados y con eso va a generar nuestra nómina. Si yo tuviera o se realizaron cambios al maestro de empleados, tengo que cambiar este estatus para que me agarre el nuevo maestro de empleados. Si vieron, estando dentro del módulo de incidencias, abrí en automático la pantalla de tipo de nómina. ¿Por qué? Porque en el módulo de mis favoritos tengo las pantallas que últimamente he abierto.
Y bueno, en primera me pondría una opción arriba de esta, que son mis favoritos. Eso se parametriza dentro del módulo de favoritos, dentro del módulo de parametrización, y puedo yo agregar qué pantallas quiero que en forma automática me aparezcan en todos los menús. Y después vienen los últimos procesos y en la parte de abajo mis más frecuentes. Si yo acabo de entrar a la pantalla de parametrización de aguinaldo, me aparece en la parte de este lado, o si ya las abro muy seguido, me van a aparecer en la parte de frecuentes. Por eso yo entré aquí y le puse mantenimiento de tipo de nómina y en automático me la desplegó. Después de esto viene el proceso, ya en el módulo de proceso de nómina, el proceso de cálculo de mi nómina de aguinaldo. ¿Cómo lo genero? Dándole aquí el tipo de nómina de proceso del empleado y la nómina que voy a generar, que es la AG. Le doy a aceptar y lo que va a hacer es calcularme la nómina de forma automática de todos los empleados que en este momento tenga activos en el sistema y que pertenezcan a la nómina de 1C. Pues de esto puedo hacer la impresión de la nómina, 1C, AG, el periodo 1, le doy impresión y en automático me genera mi listado de nómina con los datos correspondientes. Checan, por ejemplo, a este empleado, está calculando 16 días, ya que su fecha de ingreso creo que es del 2023. Y así, así entró el 1 de enero del 2023. Entonces, ahorita le está calculando ya sobre 2 años. Y así sucesivamente, tengo algunos 13 días, tengo una parte proporcional. Por ejemplo, este empleado entró el 1 de mayo del 2024 y está pagando 10,7 días de aguinaldo. Y no está generando, en este caso, no está generando impuesto porque está rebasando, es menor a la base gravable o el tope de exento que tiene el trabajador. A lo demás le está calculando un impuesto de acuerdo al artículo del reglamento. ¿Cómo quiero validar o cómo puedo validar el cálculo del impuesto? Por ejemplo, si yo entro a la parte que está aquí arriba de incidencias y le pongo el empleado que quiera consultar, en Open 10, si yo le pongo directamente el empleado, le pongo su nombre, en automático me lo pone, porque realmente es el único empleado que cumple con los criterios que puse, que era Cruz, Cruz, en automático me lo pone. Esto solamente lo pueden ver en la versión 10. Y aquí tengo asignado el día de aguinaldo, le digo activar bitácora de impuestos, le pongo el botón de CN de cálculo y en automático me muestra la bitácora. Aquí me está mostrando la parte de cálculo que está considerando en este caso. En este caso creo que lo tengo como normal. Déjenme revisar el DIP. Venga, bajarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí de esa forma puedo, como mencionaba, puedo revisar mi cálculo de aguinaldo y después viene ya el proceso de generación ustedes de su póliza contable, de su generación de transferencias bancarias, ya lo que ustedes normalmente generan dentro de su sistema para hacer el pago de esta nómina. Y a su vez también viene la generación de recibos FDI, donde para la nómina 1C, la nómina de aguinaldo, generan sus archivos, hacen el envío y posteriormente, ya que timbraron, la recepción de estos. Pues esto lo envía directamente ya al sistema de tu recibo electrónico y generan el timbrado y ya pueden cerrar su nómina, continuar con su proceso normal del sistema. Y así lo pueden hacer ustedes por cada tipo de nómina. Podríamos hacer que la nómina 07, por ejemplo,
generar el aguinaldo para nómina 07, que es la nómina de operativa que tengo. Puedo generarla en la misma nómina de AG o una nómina especial, una nómina diferente. En este caso lo tengo definido una tabla de aguinaldo para operativos. Una parametrización especial en la nómina 7 que es de operativos, donde le estoy diciendo que en el tipo de nómina tengo una tabla que se llama aguinaldo de ley y es solamente me está calculando aquí los 15 días de ley para todos los trabajadores. Por eso es conveniente tener definido, si tengo diferentes tablas de prestaciones para diferentes tipos de empleado, definir un tipo de nómina especial para cada tipo de nómina o cada política que tenga definida. Como decía, y ya después viene el proceso de acumulación de nómina y con eso concluiríamos nuestro cálculo de aguinaldo. Ya viene todo lo que ustedes generen posterior al cálculo, como listados de nómina, listados especiales, no sé, un listado del DIF de Robagrá, y toda esta parte que están ustedes generando dentro de un proceso normal de aguinaldo. Y eso sería todo. En realidad, esto es el cálculo de aguinaldo, es un proceso de nómina normal, como se puede decir, y ustedes generan su cálculo. Pasaremos ahorita a la parte de preguntas y respuestas. Voy a revisar cuáles tenemos. Mm, Se necesita parametrizar bueno, pregunta Sebastián Fierro. ¿Es necesario parametrizar el aguinaldo de forma diferente si en esa nómina se meterá el ajuste anual? Como tal, el ajuste anual, el sistema ya se hizo un desarrollo hace 3 años, parece, en el cual el ajuste el ajuste de el ajuste de impuestos en el aguinaldo está en el módulo de impuestos sobre la renta, pues de ajuste anual. La parametrización es la misma de impuestos de la nómina, se hace el cálculo normal y después viene el proceso de ajuste anual, en el cual, al momento de calcularlo, va y nos va a modificar directamente el resultado de la nómina con el resultado del ajuste. Entonces, esto, desde la próxima semana tendremos lo que es la definición de ajuste anual, ya que normalmente casi no se considera pues, hacer el ajuste en un aguinaldo, lo cual explicaremos. Recuérdame, Armando, Luzma, la próxima semana ese ajuste anual, Jueves ¿no? 10 a las 11 de la mañana es el webinar de ajuste anual y el jueves 19 a las 11 de la mañana es el de cierre anual. Ok, entonces ya lo que es Luzma, el próximo 10 de diciembre ya se hablará específicamente del cálculo de ajustes anuales, tanto en aguinaldo como en la última nómina del año o en el proceso de ya las nóminas cerradas que se generaría a partir de en la primera nómina de 2025. Si tienen alguna duda o algo en especial sobre esta parte, pues también pueden apoyarse con el área de soporte para que les genere puedan aclarar ciertas dudas. No sé si alguien tenga alguna otra duda, que ya no aparecen de este lado. No sé si... El apartado de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Hay dos preguntas. Vanessa Mérida. Jorge, en nuestro caso, que pagamos el aguinaldo junto con la nómina, solo tendríamos que ingresar el DIP. Pero aquí no consideraría ausentismos, ¿correcto? Se tendría que solicitar configuración. Sí, el DIP como tal, el DIP estándar, lo que hace es calcularlo de forma normal sin considerar faltas o incapacidades. Si ustedes quieren considerar estos ausentismos, sí tendrían que modificar la fórmula, la cual ya le de soporte tiene esa fórmula, o sea, creada
para que pueda ser instalada con ustedes y ayuda de alguien de soporte. Armando o Sergio, cualquiera de los consultores asignados en el área de soporte, les puede ayudar con esto. Y sí, nada más con que si lo, si lo vas, si tu nómina del 15 de diciembre quieres ahí agregar el aguinaldo y pagarlo, solamente lo que hay que hacer es asignar el DIP, como lo hice hace ratito, una asignación grupal en la nómina normal. Y listo. Jorge, ¿podrías volver a repetir la configuración del DIP de aguinaldo para CFDI? Sí, claro. En la parte de mantenimiento, de parametrización del sistema, tenemos el mantenimiento, asociación DIPS a concepto SAT. Le damos el DIP de @gra y aquí se define la clave. En este caso es la P002 y está definida por el SAT para este concepto. ¿Quieres opinar algo, Armando? Tienes tu micrófono abierto. Ok, creo que no. Adelante, adelante. Y déjame ver otras preguntas y respuestas. Y bueno, aquí parece como asistente anónimo. Bueno, sí, básicamente, precisamente ese asistente anónimo te preguntaba el por qué ocupas clave alterna en el aguinaldo. Bueno, es muy raro que se presente este tema, pero sí se da. Se presenta cuando tú realizas el pago del aguinaldo y generalmente lo hacemos de manera anticipada. Es decir, hay empresas que lo vienen pagando en estos días, lo pagan el día de mañana y obviamente pues lo calculan al 31 de diciembre. ¿Qué pasa? Que no tienes la seguridad de que el trabajador se quede contigo todo el año y en ocasiones los trabajadores te renuncian. Entonces, en el pago de su finiquito, como tú ya hiciste un pago del aguinaldo al día 31 de diciembre, lo que hacen es realizar ese descuento del aguinaldo en negativo. Por eso en ocasión, cuando es así, cuando el aguinaldo aparece en negativo, sí se necesita tener una clave alterna, que es la que está explicando Jorge. Exacto. Se presenta en esas ocasiones generalmente. Adelante, Dios. Sí, Gracias. también creo que Claudia nos pregunta acerca de por qué tengo en días acumulados gastos 336. Ahí en la parte de cuando se genera el calendario de la nómina, el sistema en automático nos genera el calendario con los días que se consideren. En este caso, si el ejercicio, el año trae 365, 366, lo genera de esa forma. Que no recuerdo este año si fue bisiesto o no fue bisiesto, pero déjame ver. Sí, sí, por dices. ¿Si fue bisiesto? Ujú. Ok, entonces por eso nos genera 366 días como de aguinaldo. Que esos días en realidad el cálculo no los considera para nada, porque realmente el concepto de @TPG o el @GRA no me sumariza estos días para nada. Solamente son como informativos. En el caso del aguinaldo, cuando son nóminas normales, este concepto de días del periodo se utiliza para poder determinar la base gravable y poderla dividirla entre 15 o 16 o los días que definamos aquí en esta norma. Para eso se utiliza este DIP de días del periodo, que también se utiliza en las nóminas normales para poder considerar el cálculo del salario, perdón, el cálculo del Seguro Social, ya que si yo tengo una nómina quincenal y solamente pago 15 días, los días del periodo se utilizan para calcular los días reales del Seguro Social, que pueden ser 15, 13, 14 o 16 días, dependiendo de cuándo termina nuestra nómina. En el caso de las nóminas que terminan el 31 del 31 del mes, en la segunda nómina, pues vendrían 16 días en lugar de 15. Por eso se utilizan los días del periodo y aquí por eso nos puso este dato. Ok, sí, listo, Claudia. No sé si tengan alguna otra duda o si agregaron a ver preguntas y respuestas. No sé si quieres comentar algo adicional, Armando. Creo que ya no hay preguntas. Bueno, había dos que ya contestamos durante el transcurso del webinar.
Una nos preguntaban que si se integran las comisiones siempre y cuando sean grabadas y cuando se pagan en efectivo. Sí, como comentamos, se deben de integrar en el pago del aguinaldo las comisiones para los empleados que son comisionistas, ya que generalmente pues se da de alta con un salario mínimo y su percepción ordinaria, su percepción extraordinaria, que son las comisiones, forman parte del salario del trabajador. Entonces sí se deben de agregar al pago del aguinaldo. Y otra, ¿en base a qué artículo puede soportar lo del ausentismo en el aguinaldo? Bueno, el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo te indica que la relación laboral se encuentra suspendida. Igual cuando un trabajador tiene una falta injustificada, no tiene derecho pues al pago del salario. Entonces tampoco fue un día laborado por el empleado y recordemos que el aguinaldo se paga en base a los días laborados. De esa manera pues se puede justificar el hacer el descuento de las faltas o de las incapacidades por enfermedad en el pago del aguinaldo. Aquí recordemos que son faltas injustificadas porque también se pueden dar faltas justificadas, es decir, faltas del trabajador por fuerza mayor. A lo mejor algún desastre, no sé, algún evento extraordinario sucedió, pero no fue imputable al trabajador. Entonces aquí estamos hablando puramente de faltas injustificadas. Pero la sugerencia, y como siempre les hemos comentado, es que cualquier cambio que se tenga en cuanto a las políticas del descuento a los empleados puedan soportarlo con su área legal. Como les comentamos, la mayoría de las empresas no descuenta las faltas, pero tenemos clientes que sí lo hacen y descuentan faltas injustificadas y también faltas, ausentismos por enfermedad general. Todo eso lo debe de tener soportado el propio cliente de acuerdo a las políticas que vaya a manejar. Bueno, y ya nos llegó otra pregunta de Mayra Ruiz, donde nos pregunta si es correcto aplicar el ajuste anual en el aguinaldo. Pues mira, tanto como correcto e incorrecto, propiamente no lo es, pero generalmente se hace en el cálculo del aguinaldo estimando los ingresos que va a tener el trabajador por si te llegara a resultar una diferencia a cargo. Básicamente por eso se realiza en el aguinaldo, porque si tienes una diferencia a cargo de impuestos, no se la vas a poder retener en la nómina ordinaria. El trabajador lo va a sentir más que se lo retengas en una nómina ordinaria que el trabajador sabe más o menos cuánto va a recibir. Entonces, si le aplicas ahí una retención de impuestos, pues te puede llegar a reclamar o te puede llegar a cuestionar. Entonces, por eso se estila hacer el ajuste anual en el aguinaldo, que es una percepción extraordinaria, donde el trabajador, de cierta manera, podría absorber con un menor impacto económico esa retención de impuestos. Independientemente de que hagas el ajuste en el aguinaldo, que proyectes el ingreso, se recomienda que una vez que tengas ese ajuste anual proyectado, se vuelva a realizar en el último ejercicio del año, pues para validar ahora sí con ingresos grabables totales y reales el impuesto real del trabajador, pero seguramente eso que tú ya absorbiste en el aguinaldo ya no te va a impactar en el último periodo de la nómina. Claro. Vale, muchas gracias, Armando. No, gracias a ti. Creo que ya no hay preguntas, ya no hay preguntas en el chat. Entonces, recuerden que la próxima semana, el 10 de diciembre, tenemos el webinar acerca del ajuste anual, donde se va a poder revisar tanto ajuste anual sobre aguinaldo y ajuste anual ya en la última o en el siguiente ejercicio. Muchas gracias por la atención, gracias Luzma por el apoyo para las invitaciones, Armando por toda la preparación teórica y legal
del aguinaldo. Nos vemos la próxima semana. Tengan muy buen día, muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos.